o encendida en el Salmo 133 y vamos a considerar varios puntos de este salmo. Pero antes del mismo, quisiera como introducción recordar que los salmos del 120 al 134, si ustedes lo ven en su Biblia, a estos salmos se les denomina cántico de ascenso o cántico gradual. Cántico de ascenso o cántico gradual. Y eran salmos que eran cantados por los peregrinos judíos que vivían en las afueras de Jerusalén. Y cuando ellos en su peregrinaje venían a celebrar tres fiestas que se celebraban en Jerusalén: la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ellos venían en su peregrinaje adorando al Señor y exaltando al Señor a través de estos salmos. Amén. Por ejemplo, nosotros vemos el Salmo 122, versículo 1, que dice el salmista: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y este salmo es el 122. Y vuelvo y repito, los salmos del 120 al 134 son considerados salmos de ascenso o cántico gradual que entonaban los peregrinos que iban a adorar a Jerusalén en alguna de estas fiestas de la Pascua, del Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, que las mismas se celebraban con gran solemnidad, con ofrenda, con reuniones familiares, con gozo, de venir juntos a adorar a su Dios. Con gozo de venir juntos a adorar a su Dios. Y es interesante resaltar o recordar que el apóstol Pedro nos ayuda a entender que también tú y yo, de este lado de la eternidad, somos extranjeros y peregrinos. Amén. Y aquí hay muchas personas de diferentes nacionalidades. Sí, aquí hay personas que son de Ecuador, aquí hay personas que son de Guatemala, Honduras, amén, dominicanos. Pero todos venimos con la misma intención de ¿qué? De adorar a nuestro Salvador. De adorar a nuestro Salvador. Entonces este pueblo, que aunque estaba disgregado en diferentes localidades, tenían el mismo Dios. Ellos iban hacia allá a adorar el mismo Dios. Y aquí nosotros estamos aquí, aunque somos diferentes nacionalidades, hemos sido lavados, redimidos, comprados a precio por la misma sangre, salvados por el mismo Salvador, y venimos juntos a adorar a nuestro gran Dios. Amén. Ahora bien, deseo estudioso, la unidad es tan valiosa en los hijos de Dios que vale la pena restaurarla donde ha sido quebrantada. Repito otra vez. La unidad es tan valiosa en los hijos de Dios que vale la pena restaurarla donde ha sido quebrantada. Fin de la cita. Ahora, para nosotros poder ver la bendición de la unidad, aunque en múltiples textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se habla de la misma, el Salmo 133 nos da varios puntos para nosotros poder vencer algunas situaciones que se puedan dar entre nosotros, ya que tú y yo sabemos que aunque hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, todavía permanecemos en un cuerpo caído donde hay un remanente de pecado, y en algún momento tú y yo podemos tener alguna diferencia por el pecado que todavía habita en nosotros. Pero el salmista en este salmo, que es un salmo corto, pero tiene grandes bendiciones que podemos nosotros aprender del mismo. Así que con esto en mente, veamos entonces tres puntos en este salmo. Y el primer punto es una proclamación, versículo 1. ¿Qué proclama el salmista? Verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. La Nueva Traducción Viviente cita este versículo y cito: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Conviven en armonía. Pero la Reina Valera, que es la que estamos usando, el verso 1 comienza diciendo el salmista: mirad, mirad. Esta palabra en el hebreo denota un llamado de atención. Es como si el salmista estuviera diciendo: quiero comunicarle algo. Quiero decirle algo importante. Quiero comunicarle algo y yo quiero que ustedes presten atención. La pregunta sería: ¿qué quiere comunicarle el salmista? El mismo versículo dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. Pueblo, miren, cuán bueno. Presten atención, cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahora permítame resaltar tres cosas de esto que yo acabo de decir. La palabra bueno que se usa aquí denota algo beneficioso que produce bienestar para obtener un fin saludable. Mirad cuán bueno, cuán beneficioso, cuán saludable es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora es interesante que algunos estudiosos comentan, y cito, que a veces hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas. Por ejemplo, hay medicamentos que son buenos y no son deliciosos. Y si aquí tuviéramos niños, le hiciéramos la pregunta a ellos. Pero yo creo que nosotros fuimos niños alguna vez y alguna vez nos dieron un jarabe que aunque era bueno porque hacía el efecto, pero no era delicioso. Hay un té que nuestro hermano Reinaldo hace de cebollín y él le hace muchísimas cosas. Que el té es bueno, pero a veces el trago no es tan delicioso. Pero el té, tú puedes estar caído con una gripe y te bebes el té y te levantas. Pero amados hermanos, también hay cosas que son deliciosas y no son agradables. Pero aquí el salmista, el énfasis que nos hace, que la hermandad y la armonía es buena y deliciosa y produce beneficios saludables al cuerpo de Cristo. El salmista nos dice: mirad, observen, presten atención, cuán bueno, cuán saludable es lo, hermano, habitar juntos y en armonía. La palabra habitar que vemos en el versículo denota permanencia, algo que persiste. La idea que tiene esta palabra no es que solamente esta comunión debe persistir cuando nosotros venimos el domingo aquí en la iglesia, sino que debe persistir siempre. Amén. Mirad cuán bueno, cuán saludable es habitar los hermanos juntos y en armonía. No solamente los domingos, que yo me interese por saber cómo está un hermano, sino siempre, siempre, porque nosotros somos la familia de Dios. Amén. Nosotros somos la familia de Dios. Ahora, el versículo dice: mirad cuán bueno
Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y permítame compartir un comentario aquí que creo que puede ser de gran bendición. Vivir juntos y en armonía no significa unicidad de pensamiento en todas las cosas. Solo cuando lleguemos al cielo y seamos glorificados, todos tendremos un mismo pensamiento con respecto a todas las cosas. Pero eso será en el cielo, no aquí en la tierra. Pero aún así, podemos fomentar la unidad, ya que en lo esencial debemos estar unidos, ya que fuimos redimidos por el mismo Salvador, servimos al mismo Señor, padecemos las mismas pruebas, las mismas tentaciones y tenemos la misma esperanza cuando nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos venga a buscar. Fin de la cita. Sí. Estar juntos en armonía no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar pensando en lo mismo. No, habrá diferencia de pensamiento. Y la habrá, hermano. Aquí en la iglesia local, en tu matrimonio, en la familia, habrá. Pero hablando de nosotros redimidos, en lo esencial debe de haber unidad. Creo que era el teólogo Agustín de Hipona que decía que en lo esencial, unidad, en lo no esencial, diversidad. Pero lo esencial debe haber unidad. Porque fuimos redimidos por el mismo Salvador. Fuimos perdonados por el mismo Señor. Todos padecemos la misma prueba, las mismas tentaciones, pero todos los redimidos tenemos la misma esperanza. Nuestro amado Salvador Jesucristo un día nos viene a buscar. Amén. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El salmista, para ilustrar lo que dice en el versículo 1, él va a hacer ahora dos comparaciones. Lo que se llama en gramática un símil. Él va a hacer un par de comparaciones porque él usa la palabra como, basándose en el versículo 2 y la parte A del versículo 3. Dos comparaciones, dice y cita. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Es como el es como el óleo que desciende sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Lo primero que nosotros vemos es la primera comparación. La unidad es como el buen óleo. Aquí el salmista probablemente hace referencia cuando Aarón fue apartado como sacerdote y Dios ordenó que fuese ungido. Y este aceite simbolizaba la bendición de Dios para con Aarón, para que él ejerciera su ministerio, y también simbolizaba el Espíritu Santo que lo iba a ayudar para que él hiciera lo que debía hacer. Amén. Pero esto lo ordenó Dios. ¿A quién? A Moisés. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 29, versículos 5 y 7. Y dice, y tomará la vestidura y vestirá a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirá con el cinto del efod, y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá la diadema santa. Luego tomará el aceite de la unción y lo derramará sobre su cabeza y le ungirá. La primera comparación que hace el salmista es que la unidad es como el buen óleo. Para nosotros quizá algo extraño, pero para los que leían esto en su tiempo, ellos sabían lo que el salmista le estaba hablando. A una magnitud que estos lectores sabían que la composición de este óleo era una composición especial. Según Éxodo capítulo 30,
versículo 22 al 33. Este aceite era compuesto por serie de especias finas y aromáticas, designado para ungir el tabernáculo, todos sus utensilios y también a Aarón y a sus hijos. Pero ¿sabe qué? Este aceite era usado solamente para ungir lo que Dios había determinado. Nadie podía hacer un aceite semejante a este. Y el que lo hacía y ungía otra cosa que Dios no había determinado era cortado del pueblo. En otras palabras, se lo llevaba muerto. Esta gente sabían lo que David le estaba diciendo, porque este óleo era un óleo que cuando se derramaba sobre el sacerdote, que descendía la barba y toda la vestidura, producía un olor que todo el que estaba en el alrededor sentía el ambiente agradable de lo que estaba este ungüento digregando en ese lugar. Hermano, la unidad hace lo mismo. Tanto la iglesia, la familia, el matrimonio, la unidad es una bendición. La unidad, dice el salmista, oigan, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar las manos juntos y en armonía. ¿Y sabe cómo es? Es como un buen óleo. Ese óleo que se usa para ungir a los sacerdotes. Ustedes saben la composición de ese óleo. Ustedes saben cuando ese óleo es derramado, cómo causa el impacto, cómo llena el ambiente de ese aroma, de ese perfume. Pero también el salmista dice que la unidad es como el rocío del monte. Segunda comparación. El monte era la montaña más alta de Israel, localizada al norte de la ciudad de Jerusalén. Este monte es muy conocido ya que proporciona un gran abastecimiento de agua al río Jordán por la cantidad de nieve que se derriten en la cima de este monte. Y el río Jordán es beneficiado con esta agua. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de su vestidura, como el rocío del monte. Así como este monte ofrece bendición para que toda esa nieve que se derrite allá pueda llenar el río Jordán y el río Jordán ser beneficiado. Todo lo que rodean este río disfrutan de su frescura. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros aplicar un poquito más estas dos comparaciones que hace el salmista? Una vez más recuerdo que si nosotros observamos, nos damos cuenta que el que designó la unción a Aarón fue Dios. Y que esta unción era simbolismo ¿de qué? De la bendición de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Aarón, el que él designó. Lo que nos ayuda a entender, amados hermanos, que la verdadera unidad viene de Dios. El hombre en su condición caída no produce unidad. La verdadera unidad viene de Dios. El pecado nos dañó tanto que tiene que venir una obra sobrenatural en el ser humano caído para que esta unidad sea una realidad. Porque aún nosotros, siendo redimidos en nuestra condición caída, a veces tenemos diferencia y la vamos a tener. Ahora, si observamos el texto, nosotros podemos ver la palabra desciende 2 veces, pero también la palabra baja una vez. Leamos el texto nuevamente.
¿Qué dice el texto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión. Nosotros podemos ver dos veces la palabra desciende y una la palabra baja. Pero en el hebreo la palabra desciende y baja tienen la misma connotación. Desciende porque es la voluntad de Dios que descienda. Santiago 1:17 nos dice a nosotros lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Desciende de Dios. Pero Pablo, hablando a los efesios, nos ayuda a ver que el efecto que el pecado produjo en nosotros, que produjo separación y división, por medio de Cristo, Dios da respuesta para la unidad. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 16 dice, y cito: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, en Cristo tú y yo somos uno. Amén. Espiritualmente somos uno, estamos unidos en Cristo en un mismo cuerpo. Gálatas 3:28 dice, y cito: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora hay una realidad, que aunque nadie puede deshacer lo que somos en Cristo, nadie puede romper lo que ya somos en Cristo. La unidad en la vida práctica, tú y yo tenemos que reflejarla. Esa unidad que ya tenemos en Cristo debe de reflejarse en la práctica, porque por causa del pecado remanente, a veces la unidad es afectada y todos nosotros sabemos que todavía tú y yo no somos perfectos. A veces el orgullo nos visita, a veces el egoísmo nos visita, a veces hay situaciones en las cuales nos molestamos unos con otros. ¿Es así o no es así, hermano? Pero el salmista nos dice, mira cómo bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira cómo el buen óleo que se une a la cabeza de Aarón y desciende por su barba, por el borde de su vestidura, hasta llegar hasta abajo, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión. Y aunque somos uno en Cristo, a veces se dan situaciones. Por eso Pablo, hablando a los Efesios, le dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor,
solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícito es diligencia. Somos uno en Cristo. Nadie puede deshacer lo que somos en Cristo. Estamos unidos a Él. Pero cuando surgen las situaciones, Pablo nos da esta exhortación que le dio a los efesios. Yo pues preso en el Señor, os ruego, el que Pablo, que ya os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ya ustedes son uno en Cristo. Esa palabra andéis es un estilo de vida. Anden como lo que ustedes son. ¿Y qué son ustedes? Uno en Cristo. Amén. Ustedes son uno en Cristo. Amén. Sí. Ya ustedes son uno en Cristo. Amén. Ya Él pagó la deuda. Amén. Sí, ya Él nos redimió. Amén. Ahora anden conforme a esa vocación con que fuiste llamado. Y para eso anden con toda humildad y mansedumbre. Y todos sabemos que lo contrario a la humildad es el orgullo. Hermanos, se predique, se enseñe, la Biblia está llena de exhortaciones sobre eso. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Pero qué más? Soportando con paciencia los unos a los otros. Amén. En amor. Ay, ay, ay. Soportando. ¿Con qué? Con paciencia. Esa palabra paciencia en el griego denota resistencia, persistencia. Soportando con paciencia. ¿Quién? Los unos a los otros. En amor. Ya ustedes son uno en Cristo. Ya ustedes pertenecen al mismo cuerpo. Ya ustedes fueron rescatados de su mala manera de vivir. Ya ustedes están en el camino de la verdad, en el Evangelio. Y miren, la unidad es buena, es deliciosa, es deleitosa. Si el orgullo no te está dejando pedir perdón, Pablo dice, con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Ay, pastor, es que él me cae tan pesado, es que ella me cae tan pesada. Bueno, si tú estás hablando de un hermano o de una hermana, tú tienes que arrepentirte. Porque ese que te cae pesado, Cristo dio su vida por él. Hermanos. Esa que te cae pesado, Cristo dio su vida por él. Amén. Y la gracia que te alcanzó a ti, también la alcanzó a ella o a él. Amén. En la misma condición que tú estabas, también estaba él o ella. Y ¿sabe qué, hermano? Recordemos que todavía nosotros no somos productos terminados. Estamos en la mano del alfarero. Amén. Estamos en la mano del alfarero. Y todos tenemos, como dice un autor, punto ciego. Hello. Lo que han ido a sacar licencia, no saben de un punto, que es un punto ciego. Lo que conducen. Lo que conducen es un lugar que tú no estás viendo. Pero viene un carro ahí. Para todos tenemos punto ciego. Aquí no hay uno que no tenga punto ciego. Hello. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo. Es como el rocío del monte. Sí. Ya somos uno en Cristo. Amén. Sí, estamos conectados a Él. Ya fuimos predestinados, sellados con el Espíritu Santo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Pero ahora yo ruego que anden
como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, tienen que soportar con paciencia, sí, en amor. Así es. Pero también yo a ti, porque todos estamos en un mismo cuerpo, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, siendo diligente. Si tenemos que echar nuestro derecho a un lado por cosas secundarias, hermano, Cristo, siendo igual a Dios, según Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, Él siendo igual a Dios, oye, con toda su autoridad y poderío, Él no estimó eso como cosa que aferrarse y se despojó voluntariamente y se hizo semejante a ti y semejante a mí. En esa condición de hombre fue a la muerte y muerte de cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. Amén. Así es. Hermano, no estamos llamados a ser llaneros solitarios, somos un cuerpo en Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice el apóstol Pablo, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cada uno estamos llamados a sobrellevar la carga los unos a los otros. En Efesios 4, versículo 16, dice, y cito, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, el chisme tiene que moverse de nosotros. La murmuración tiene que moverse de nosotros. La crítica tiene que moverse en nosotros. Si una crítica constructiva, ok, pero tiene que hacerlo con gracia. Nosotros somos uno en Cristo para ayudarnos mutuamente. Amén, hermano. Para ayudarnos mutuamente. Y Pablo, hablando de los Corintios, en el capítulo 12, en la primera carta, versículo 12 en adelante, él pone una ilustración, una metáfora, dice que la iglesia es como un cuerpo. ¿Han leído esto? Que la iglesia es como un cuerpo y que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro tiene su función y que la boca no le puede decir al oído, no te necesito, ni el oído a los pies, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Hermanos y hermanas, compartí el día pasado con las mujeres bajo ese tema. Todos nosotros nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Absolutamente todos. La iglesia es como un cuerpo. No creas porque tú nunca has subido aquí arriba a cantar una alabanza. No creas que tú no eres importante para Dios y que lo que tú haces para Dios no es importante. Todo es importante. Porque todo es para la gloria de Dios y es parte del cuerpo. Abrir la puerta, hacer el café, poner la botellita de agua, buscar el sobre. Todo es importante. Y todo es parte de la unidad que tenemos nosotros en Cristo. Amén. Pero que yo sabemos que hay un enemigo. El Señor lo reprenda. Que desde el cielo Él viene sembrando cizaña y procurando división. Y es por eso que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10. No olviden las maquinaciones de Satanás. Es Satanás que quiere que tú te alejes del hermano. Es Satanás que quiere que tú y yo estemos, tú para allá y yo para acá. No, el Señor reprenda al diablo. No podemos permitir eso por la ayuda e independencia del Espíritu. Dios quiere que tú y yo entendamos que somos uno en Cristo y que debemos fomentar esa unidad. Amén. Nuestro lema de este año es fomentando el compañerismo. Pero a Satanás no le interesa el compañerismo. Bueno, no.
No, Satanás no quiere que tú te cases, Satanás no quiere que tú tengas un matrimonio estable, no. Satanás no quiere que la familia sea una familia estable, no. La sociedad está como está porque la familia no está estabilizada, porque la familia le ha dado la espalda a Dios. Familia establecida y familias estables, sociedad establecida, sociedad estable. Porque ¿quién compone la sociedad? La familia. La familia. Pero así, hermano, como nosotros aprendemos que así como el óleo o el olor del óleo de la unción era agradable para todos, el rocío del monte que alimentaba el río Jordán y era bendecido con abundante agua, todos los del alrededor de este río también disfrutaban de la frescura. Lo que nos ayuda a entender que la unidad promueve un disfrute. Hermano, cuando hay unidad, hay un ambiente que se disfruta. Sí. Cuando hay unidad, hay un ambiente que se disfruta. Y como ese perfume, wow, qué perfume más agradable. Sí, cuando hay unidad, sí. Tus hijos disfrutan cuando hay un matrimonio estable. Claro que sí. El ambiente en tu hogar, wow, es deleitoso. Tú estás esperando que llegue la hora para arrancar porque tú quieres ver a tu esposa. Sí. Pero también cuando el cuerpo de Cristo, cada hermano sabe que en la unidad hay disfrute y entiende que su responsabilidad es fomentar la unidad, ese hermano, esa hermana va a hacer toda la diligencia posible para echar su derecho a un lado, para guardar la unidad de la iglesia. Es por eso que ya concluyendo en el tercer punto, cierra San Miguel está diciendo en la parte B del versículo 3 que en la unidad hay bendición. En la unidad hay bendición. Así es. Dice el verso 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es enviar, es constituir, decretar, mandar. Allí Dios manda, Dios decreta bendición. Dios se agrada, hermano, a una magnitud, hermano, que hasta aún ese mismo ambiente de unidad y de armonía, Dios lo puede usar soberanamente para revelarle el ser a otro y salvar a muchos. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47, la vida de los primeros cristianos. Dice así, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? Y el Señor le añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Gloria a Dios. El Señor añadía a su iglesia lo que habían de ser salvos. Aleluya. El Señor añadía a su iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Y cómo estaba la iglesia? En unidad, en comunión, unánime. Nada tenía o hacía, no, que esto es mío. Sí, yo te he dado la oportunidad de administrar algo, pero todo el mundo tenía la cosa a disposición, en común, para ayudar al necesitado. Todo el mundo estaba pendiente, ahí, juntos. Dios enviaba bendición y vida eterna, porque el Señor mismo añadía a su iglesia lo que habían de ser salvos. La salvación es del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Permítame solamente, para ir cerrando, compartir rápidamente 3 aplicaciones, más de las que he dicho. Primero, si hay alguna diferencia que quiera afectar la unidad en asuntos secundarios,
Recordemos que estamos llamados a tener un corazón perdonado. Si hay alguna diferencia, y ahora mismo si hay alguna diferencia, recordemos que tenemos que tener un corazón perdonador. Perdonador. Nosotros somos hermanos. Voy a repetir eso otra vez. Mira, si tú has confesado a Cristo y has venido a Él en arrepentimiento y fe, y lo has aceptado como tu Señor y Salvador, tú y yo somos hermanos. Somos la familia de Dios. Amén. Tu papá es mi papá. Amén. El Salvador que te viene a buscar a ti, si tú eres cristiana o cristiano, me viene a buscar a mí. Amén. Gloria a Dios. Y ese Salvador, mira lo que nos dice, Efesios capítulo 4, del 25 al 32, dice y cito: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benigno uno con otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Antes, sé benigno. ¿Quién? Uno con otro. ¿De quién Pablo está hablando? Los Efesios. A una iglesia que ya fueron predestinados, que ya fueron sellados, que fueron salvos por la predicación del Evangelio, que recibieron vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, que reconocen que su salvación es por pura gracia, que no es por obra, que reconocen que las buenas obras que pueden hacer, Dios las preparó de antemano para que anden por ellas. Amén. Aquello que Pablo le dice: oye, ya no andéis como los demás gentiles. No, anden conforme a la vocación con que fueron llamados. Sean solícitos, diligentes en guardar la unidad. Si ustedes son uno ya, pero acuérdense que todavía están en un cuerpo que tiene remanente de pecado, que en cualquier momento se van a ofender, pero sean solícitos, sean diligentes en que en guardar la unidad. Amén. No se olviden que hay un diablo, el Señor lo reprenda. No le den lugar a él. Hermano, cuando hay una diferencia y tú la potencias, Dios le está dando lugar al diablo. Quítense de nosotros toda gritería. No contristéis al Espíritu Santo. Hermano, cuando yo estoy en una diferencia con un hermano y lo saludo con hipocresía, en ese momento yo estoy contristando al Espíritu Santo. Y habita en ti y habita en ese hermano. Aleluya, amén. Amén. Antes sé venir uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros. ¿Cómo, Pablo? Como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Wow, no hay que hacer tan exégeta para entender eso. ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros en Cristo? Porque yo soy bueno, por mi obediencia, porque yo me merecía el perdón de Dios. Oh, hermano, mira, aunque el otro no se lo merezca, de la misma manera que tú no te merecías, perdona. Sé benigno. La palabra benigno es que no hay maldad. Tenemos una gente que se va a hacer un examen y le dicen: es maligno, hay problema.
Pero cuando dicen es benigno, hay tranquilidad. Como que respira. Sé benigno uno con otro. ¿Y saben qué, hermano? Es un mandamiento, Amén. Así es. no una opción. O sea que si hay una quiquilla con un hermano, Señor te reprende, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Un momentico, te va en el nombre de Jesús. Amén. Sí, ese es mi hermano, esa es mi hermana, por lo cual Cristo murió. Esa es mi familia. Y yo debo de fomentar la unidad. Amén. Ahora recordemos que la unidad no es solamente aquí en la iglesia. Por eso que la palabra habitar es persistencia. Somos hermanos siempre. Dentro de estas cuatro paredes y fuera de estas cuatro paredes. Lo que nos indica es que nosotros no tenemos que esperar el domingo. Dame ver cómo está mi hermana Brace, el domingo. Oh, no. Somos una familia. Amén. Es ahí, Mariela, consciente, y la oración, pastor, bien. Yo le doy gracias públicamente a Edwin. Edwin siempre me tira, pastor. Te lo agradezco. Tú no sabes, enormemente. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Sí, hermano. Porque habitar juntos es persistencia. Nosotros, hermanos, somos hermanos Amén. por la sangre de Cristo. Mira, tú y yo tenemos una familia terrenal, pero si esa familia terrenal no viene a Cristo, cuando partan de este lado de la eternidad, tú no lo volverás a ver más. Pero a cada uno de tus hermanos en Cristo, tú vas a seguir viviendo con ellos por toda la eternidad. Amén. Amén. Ojalá Dios el Señor le dé el privilegio también a nuestra familia. Y por último, la unidad testifica de Cristo. Juan 17:23 dice, en la oración sacerdotal, Jesús hablando, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. La unidad testifica de que Dios el Padre envió a Dios Hijo a morir por pecadores como nosotros y a salvarlo por pura gracia. Amén. Y es interesante, hermano, que mientras yo leía Juan 17 y te dejo esa tarea, Jesús no solamente oró por los discípulos, también lo oró por nosotros. Hermano, eso es impresionante. ¿Y sabe por qué Jesús oró? Por la unidad. Hermano, Jesús orando por la unidad. Hermano, la unidad es de Dios. Amén. La unidad del cielo. Y por eso la bendición de Dios, donde hay unidad, lo va a acompañar. Que el Señor nos ayude a entender que ya somos unos en Cristo y que nos ayude a ser diligentes para preservar, con la ayuda del Espíritu Santo, la unidad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, por esta preciosa tarde. Ayúdanos a salir de este lugar, a seguir habitando.